Dios le bendiga, mis amados hermanos. Una vez más, agradecemos al Señor estar en su casa. La semana pasada no pude estar, pero bueno, ya que estamos aquí otra vez. Y vamos a hacer ya el cierre de la parte de la oración, ¿verdad? Ya ustedes dirían que ahora, todo el tiempo que llevamos ya, yo creo que 2 o 3 meses tratando el asunto de oración, así que de alguna manera podemos ver la importancia que esto tiene para la vida del cristiano, porque sin oración no hay vida cristiana, ¿verdad? Amén. Entonces, yo le invito una vez más a abrir la Escritura en Mateo capítulo 6. Del verso 14, del capítulo 6. Capítulo 6, del verso 5 en adelante, dice la Escritura así. Leemos: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo, ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uses varias repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad, antes que vosotros la pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Algún hermano que quiera comenzar este tiempo en oración para pedirle a Dios la guianza, ¿verdad?, de este estudio para compartir este domingo que el Señor nos ha regalado una vez más? Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Te suplicamos en el nombre de Jesús, perdón por nuestros pecados. Te pedimos que tú, Señor, nos guíes, Señor, ayúdanos a orar con confianza. Ayúdanos a terminar este estudio de la oración, Padre, reconociendo tu autoridad, Señor, y reconociendo también que la oración, Padre, es un arma poderosa en nuestras manos, que tú nos has dado, Señor, como el cumplimiento de la promesa, Señor, y sobre todas las cosas que tú nos viniste en esta tarde. Nos ayudes a entender tu palabra, ministra al maestro, Señor, y ayúdanos, Señor, a obrar conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, si usted notó, llevábamos ya varios domingos tratando este tema, porque no se podía dejar pasar por alto, hermano, la profundidad que tiene esta, sí, que parecen simples palabras de Jesús, pero que tiene una connotación bien profunda. Y nosotros hemos dedicado ya, yo creo que más de 2 meses, tratando este asunto, detalle por detalle, abarcando lo que más podamos. Y aún así, hermano, lo que estamos haciendo es tocando por arriba la cuestión acerca de la oración. Recordemos que Jesús, de repente, empieza a tratar con sus discípulos, dándole una enseñanza. Recordemos que estamos hablando del Sermón del Monte, ¿verdad? Enseñanzas profundas, la ética de Cristo para el reino, donde Él desarrolla una serie de temas para la vida práctica del creyente. Y esto es importante porque, de hecho, hoy hay personas que
cristiano pueda vivir una vida práctica con una serie de enseñanzas que yo siempre digo, o he dicho en otras ocasiones, que si se perdieran todas las escrituras y nos encontráramos solamente con el Sermón del Monte, aplicando lo que dice allí, nos vamos con Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Aplicando nuestra vida, por supuesto, no solamente leerlo, porque leerlo es una cosa y la escritura habla claro con respecto a esto que dice: no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, ¿verdad? Entonces, comenzando desde el principio, para hacer un recordatorio, para poder llegar al punto que quiero llegar en esta hora y hacer conclusión de esta parte del Sermón del Monte acerca de la oración, recordemos que Jesús comienza diciendo de esta manera: y cuando ores, no seas como los hipócritas. Recordemos aquel domingo donde hablamos acerca de la hipocresía, de cómo aquella gente que eran los que tenían la responsabilidad de enseñar al pueblo, pues eran hipócritas. ¿Dónde oraban? En lugares públicos, donde la gente lo viera, para ser el centro, para que vieran de alguna manera que ellos eran hombres de oración. Qué terrible, ¿verdad? Porque de repente Jesús le rompe toda esa estructura y le dice: y cuando tú ores, no seas como los hipócritas, ¿verdad?, que ellos aman el orar en la esquina de las calles, en las sinagogas, para ser visto de todos los hombres. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, hermano, donde nadie nos ve, donde nadie puede decir: fulano y mengano son hombres o mujeres de oración. Simplemente allí es donde Dios, que conoce el corazón, ve nuestro corazón, y si tu Padre que ve en lo secreto, Él te recompensará en público. Y eso es una gran verdad. Ahora, no se queda allí, porque recordemos que yo decía al principio de esta clase que Jesús lo primero que hace antes de poder enseñar correctamente acerca de la oración, empieza a despejar el camino y a quitar todos aquellos estorbos que no eran necesarios, todas aquellas vanas palabrerías que no son necesarias para que nuestras palabras, hermanos, puedan llegar a la presencia de Dios sin ningún tipo de obstáculo, sino que puedan ir como Dios las establece, para mantener un diálogo con nuestro Dios sin estorbos, sin hipocresía, sin engaño y de aquellas vanas palabrerías que muchas veces nosotros pues la llenamos para poder ocupar quizá un espacio en nuestra oración, pero no son necesarias. Jesús sigue diciendo de esta manera: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Fíjense que no es, hermano, miren, hay personas que dejan la puerta abierta para que sepan que están hasta orando. Y esto no me lo contó la verdad, son cosas que yo he visto. Decía Gerardo Ávila que él hacía tanto tiempo que estaba haciendo, o sea, sirviendo al Señor, que por grupo que fuera tenía que haber aprendido algo, ¿verdad? Entonces yo digo lo mismo: uno ha pasado tantos años que uno ha visto, no de todo, porque nunca uno termina de ver de todo, pero he visto muchas cosas de gente que de verdad quiere que los miren, porque simplemente su autoestima está en el suelo y necesitan el apuntalamiento de los demás para poder ver, o que ven en él que él sí ora, o que sí lee la Biblia. Y Jesús, hermano, rompe con todo ese esquema, y vuelvo a repetir, y dice: y entrando en tu aposento, cerraba la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, donde nadie te vea, excepto Dios. Y tu Padre que ve en lo secreto, entonces Él te va a recompensar en público. Y esto es muy precioso, porque vuelvo a tratar de dejarlos ver a ustedes cómo el Señor arranca de la oración todas las cuestiones que no sirven para llevar la oración al Señor, ¿verdad? Y sigue diciendo de esta manera: y orando, no use de vanas palabrerías, orando no use vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su vana palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos. Que todas las advertencias, ¿verdad? Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Hermanos, si Dios escudriña nuestra mente y nuestro corazón, ¿qué hay allí que Él no conozca? Ahora, la oración es la conexión, no es para arreglar o llevar a Dios
a nuestra voluntad, sino para que nosotros entendamos que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Nosotros no vamos a convencer a Dios con nuestras oraciones. Él sabe lo que nosotros necesitamos y por eso es que dice la Escritura: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque son muertas. ¿Se dan cuenta? Entonces la otra parte es que cuando Jesús habla categóricamente acerca del reino, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Sí, porque en la oración hay una porción espiritual donde nosotros no podemos mirar fuera de la oración, y el Señor nos lleva a un lugar superior, porque nos estamos tratando del Espíritu con el Espíritu. Claro. Y entonces lo único que hacemos es someternos a Él, le pedimos, pero según lo que Él quiere hacer. No le exigimos, sino que le pedimos. No, y de hecho, hermano, a veces nosotros usamos palabras que, gracias a Dios, el Espíritu Santo tiene que arreglar nuestras oraciones para que puedan llegar a su presencia derecha, porque lo que mandamos por ahí arriba son cosas que a veces no tienen ni sentido. Inclusive, la Escritura nos enseña que nosotros a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Y eso es una verdad. Hay gente que pide para sus propios deleites. Y recordemos siempre, hermano, que antes de que Jesús empiece a conectarse directamente con la enseñanza de la oración, Él tenía que tratar con sus discípulos, porque ellos habían recibido de los doctores de la ley, de los maestros y de todos aquellos sacerdotes hipócritas que se movían en ese tiempo una mala práctica acerca de la oración. De hecho, todo lo que hacían esta gente estaba mal hecho. Y Jesús tiene que estar corrigiendo todo esto todo el tiempo, para que cuando empezara a enseñarle acerca de la oración, diciendo: ustedes van a orar así, esta es la oración o la forma correcta de poder orar a Dios, porque lo hacían de una manera incorrecta debido a que la enseñanza que habían recibido era una enseñanza incorrecta, y eso es peligroso. Por eso es que nosotros somos llamados a tener esa gran responsabilidad de que todo lo que escuchemos nosotros lo pasemos por el filtro de su palabra. ¿Por qué? Porque puede venir, mire hermano, yo fui invitado una vez a una, nosotros nos congregábamos en un lugar allá parecido como estamos acá, ¿verdad? Compartíamos el local con otra iglesia, y ellos invitaron a una persona, de hecho era una mujer, para que trajeran la enseñanza, y nos invitaron a nosotros como iglesia para que nos acompañáramos, y nosotros fuimos, porque de todos modos siempre a mí esas cosas no me gustan, porque yo sé, conociendo el panorama, yo sabía que iba a terminar eso, y de repente ese día mi esposa no fue, ¿verdad? Y se sienta al lado mío por una silla por el medio, estaba yo acá, una silla vacía, y se sienta una hermana de la iglesia nuestra. Y llegó aquella mujer y se levantó en profecía y dice, y le agarra la mano a ella, como si fuera mi mujer. Le digo: oye, que ese no es mi marido. ¿Se da cuenta? ¿Por qué, hermano? Porque qué reversa. Ya usted se da cuenta, fíjense que yo después le di a los hermanos: oye, ustedes son malos, me dejaron solo. Cuando ellos empezaron a ver todo eso, ¿qué pasó? Ellos estaban bien equipados y me dejaron solo. Yo, por pena, con el pastor no me fui, y de hecho después agarraron entre dos o tres mujeres al pastor y le echaron un hipón, como digo yo, tipo de lucha libre, y lo agarraron, lo tiraron para el piso. Fíjate que yo me tiré y dije: Señor, que no me llame aquí, porque yo no voy a ir. ¿Por qué, hermano? Porque todas estas cosas que se han metido dentro de la iglesia han echado a perder el mensaje correcto de Dios. Y en esa misma iglesia, en otra ocasión, invitaron a un obispo, y yo dije: bueno, hoy sí voy a recibir palabra de Dios. Sí, porque yo también necesito, nosotros aunque seamos pastores, necesitamos que también Dios nos ministre. Y yo dije: este es el día. Y yo dije: no, va a venir un obispo, ¿verdad? Hermanos, y cuando aquel hombre se para al frente, se pasó la media hora no, porque media hora fue nada más diciendo estas palabras. Hermanos, literalmente: gloria a Dios, papito Dios. No se me olvidaron esas palabras. Y gloria a Dios, papito Dios, y gloria. Entonces, cuando se olvidó decir gloria a Dios, papito Dios, dice: ahora es cuando va a comenzar la fiesta. Y yo dije: bueno, ahora es cuando yo me voy. Y ese día se me fui, hermano, porque era la 1 de la mañana, y había niños durmiendo allí en las banquetas aquellas de la iglesia, y eso no se hace. Dios es un Dios de orden, y tristemente el tipo no dijo nada. Le digo tipo porque
no es la palabra peyorativa, sino el tipo de obispo que se presentó allí, no comunicó nada. Simplemente se formó el show de la administración, y no es porque yo diga que la administración es un show, sino que aquello fue un show. ¿Se dan cuenta por qué? Porque no se hizo nada, y le dieron más prioridad a la administración que a la palabra de Dios. Y yo quiero decirte en esta tarde, no hay nada más importante dentro de un culto que la palabra de Dios. Podemos adorar, sí, podemos alabar, sí, pero la Escritura es lo que revela lo que el cristiano tiene que hacer. No importa lo que hagamos, la Escritura es la parte principal del servicio, y por eso es que el Señor nos encomienda que escudriñemos la Escritura, porque ellas son las que dan testimonio de Él, quien revela. O sea, hermano, nosotros podemos ver en la historia que hay hombres, historiadores seculares que hablaron de Cristo y todas estas cosas, y podemos ver un sinnúmero de personas, pero lo que se revela de Cristo en realidad está en la Biblia. Usted quiere saber el cristianismo, tiene que ir a la Biblia. Jesús fue el que declaró allí a sus discípulos lo incorrecto que estaban haciendo aquella gente, y lo hizo con su palabra. Y como él mismo dijo que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, esta palabra tenía la revelación de Dios directamente a sus discípulos para arrancar de la oración todas aquellas cosas que eran inservibles. Hermanos, se cargaban las oraciones de cosas que no le agradaban a Dios. Eran hipócritas, se paraban en las esquinas para que los vieran, usaban vanas palabrerías parecidas a los gentiles, y todas esas cosas eran necesarias quitarlas del camino para poder llegar a su esencia. Ahora fíjense, seguimos adelante para que nos demos cuenta hasta dónde llega esto. Dice así: vosotros pues oraréis así. Ya quitó del camino el estorbo, y entonces Jesús empieza a mostrarle a su discípulo la forma correcta de hablar con Dios. Porque eso es importante. La gente a veces dice: no, yo no sé orar. Bueno, hay que aprender a orar. Nadie nace sabiendo. ¿Usted ha visto a alguien que nació sabiendo? Eso es impresionante, ¿verdad? Si hay alguien que nace sabiendo por ahí, usted se imagina. Es importante porque Jesús ahora rompe con todo aquello y le dice: vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Y empiezan las palabras en plural. Recordemos todo lo que hemos hablado durante todas estas clases. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, Padre nuestro no es mío, no es Padre mío. ¿Recuerdan aquello? Porque muchas veces es de Padre mío, no es Padre nuestro, porque nosotros somos un cuerpo, y a la hora de pedir por nosotros debemos estar intercediendo los unos por los otros, porque así lo dice la Escritura. ¿Se dan cuenta? Y dice: santificado sea tu nombre, no el mío. ¿Verdad? Venga tu reino, el reino es de Él. Y yo decía en esa clase, hermano, que en ese reino Dios establece sus pautas, sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos, gracias, y de alguna manera nosotros tenemos que obedecer, porque no es como nosotros queremos, no es como nos imaginamos. Hermano, usted hoy por hoy, usted hace un deslinde de lo que ha sucedido en la iglesia durante 2000 años, desde que Cristo fundó la iglesia hasta hoy, y lo que hoy tenemos en muchos lugares como iglesia no es iglesia, son shows, son otra cosa menos iglesia. Porque el llamado cristiano se ha separado completamente de los parámetros que Dios estableció como iglesia. Por eso es que nosotros vemos hoy en las iglesias, o en las llamadas iglesias, o mejor dicho, en las mal llamadas iglesias, todos los desastres que hoy vemos. ¿Cómo se le ocurre? ¿Usted ha visto a Jesús con una manguera echándole agua a la gente? Está ahí. ¿O cómo le da un galletazo a un cristiano? ¿O cómo le da un sacazo a un cristiano? ¿O cómo le da una nalgada santa a la mujer? Yo decía una vez que el tipo que le da una nalgada a mi esposa, que Dios me perdone, pero me parece que se me va también la otra. Porque, hermanos, son faltas de respeto, y la iglesia que está recibiendo a esa gente aplaude. Y es terrible. Yo recuerdo una vez, yo no sé si yo le conté a usted, en la iglesia que me congregaba había una hermanita de color, ella muy fogosa, y empezaba con unas cosas raras, pero aquello pintaba más a otra cosa que espiritualidad. Y en una vez me dice Ruth chiquitita: papito, a ella le pasa algo. Porque, hermano, hemos metido dentro de la iglesia lo que no pertenece a la iglesia. El mundo emocional
aunque las emociones están involucradas dentro de nosotros, no pertenecen a la iglesia. Porque la iglesia se mueve por fe, no es por vista. Y todo el mundo emocional que nos rodea tenemos que someterlo a las escrituras para que no se salga del nivel, porque Dios sigue siendo un Dios de orden. Y el desorden no le pertenece a Dios. Y por eso hoy vemos nosotros los desastres que hay en muchas congregaciones, que la gente viene a recibir a Cristo buscando salvación, y cuando llegan allí se nos ponen bando locos, aquí mochan, y se van y pierden la responsabilidad. Sí, que parte del, o sea, el fruto del Espíritu es, entre otras cosas, dominio propio, o sea, templanza. Entonces, las iglesias agarran al Espíritu Santo de escudo o de justificación para sus desórdenes y para su desdominio. Vaya, Ellos sienten el dominio propio en el banco del lado. entonces, es igual que el diablo. Yo peco por el diablo, no, tú pecas por ti. Claro, claro. Dios no va a jugar al diablo, no, te va a jugar a ti. Entonces, si hay dominio propio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no puede avalar o sancionar a alguien que está fuera de control. No, claro, no, y hay un problema con eso. Porque, miren, hermano, en la parte de la psicología, y esto se usa mucho en la iglesia, ellos saben los mecanismos para poder manipular a las personas. Si yo llego aquí ahora y le digo, hermanos, vamos a orar porque Dios va a hablar. No, el misterio es que está pasando. Empieza usted a temblar. Puede hablar quien sea, ¿verdad? Pablo era Pablo. Y cuando Pablo habló a la iglesia, aquellos hermanos de Berea dijeron, si tú podrás ser Pablo, tú puedes ser quien sea. Pero lo que tú dices tenemos que comprobarlo con las escrituras. Hermano, eso es sanidad mental. Eso es salud mental. En el cristianismo Dios trabaja con nuestra mente, y por eso en la oración, que es una cosa impresionante, la enseñanza de Cristo, empieza Jesús a hablar de la parte colectiva, porque somos un cuerpo, y el cuerpo está unido por las coyunturas del ligamento, hablando, usando el cuerpo humano como referencia, pero el cristiano está unido por el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que tener en cuenta lo que enseñó Jesús para aplicarlo a nuestra vida, y que como cuerpo podamos avanzar juntos. Y esto es un problema, porque Jesús sigue diciendo, fíjense, y empieza aquí ahora los problemas, porque toda esta parte de la oración, yo decía en la clase pasada, que estaba muy bonita. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy. ¿Verdad? Y ahora es donde se complica el asunto, porque Jesús, yo decía en aquella clase pasada, que empieza la condicional, una condición, y perdónanos nuestras deudas, así o en la medida que nosotros somos capaces de perdonar a nuestros deudores. Y esto es un problema, hermano, porque nosotros vamos a ver que esto no se quedó allí solamente, y esto es un problema para la iglesia, porque muchas veces nosotros estamos afectados por cosas que hacemos entre nosotros mismos y no nos perdonamos. Hermanos, el perdón está basado en la medida que nosotros somos capaces de perdonar a los demás. Fíjense que Jesús dice, perdónanos nuestras deudas en la enseñanza, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo decía en esa clase, hermano, que en el depósito de la cuenta del perdón de Dios hacia nuestra vida hay suficiente fondo para pagarle la deuda a los demás. Porque nosotros, nadie, ninguna persona nos va a hacer tanto daño que nosotros hemos hecho contra Dios. Nosotros pecamos contra Dios, nos rebelamos contra Dios, y de hecho hoy el hombre sigue culpando a Dios de todos los problemas que tiene. Él sigue haciendo las cosas por él, pero al final, recordemos que desde el Edén, recordemos la clase aquella, ¿verdad? Eva culpa a Adán, culpa a Eva culpa a la serpiente. Al final, Adán le dijo, recordemos aquella parte jocosa, ¿verdad? No, si tú no hubieras dado otra, no hubiera
¿Se dan cuenta? Siempre el ser humano va a tratar de culpar a otra persona, pero no solamente en la iglesia. Usted lo está mirando en el mundo. Los gobernantes culpan a otros. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, Cuba culpa a los americanos de la situación que tiene. ¿Qué tiene que ver Estados Unidos que en Cuba está llena de tierra y ellos no siembran nada? Tiene que ver, tiene nada, absolutamente nada. Entonces la iglesia funciona igual. Nosotros no podemos culpar a Dios de lo que nosotros somos culpables. Hay que ser responsables. ¿Por qué? Porque si Dios manda a que nosotros perdonemos es porque va a haber problemas en nosotros. Eso no va a ser, esta parte de la enseñanza no es algo que se le ocurrió a Jesús, bueno, va a poner esta parte aquí, no. Es porque entre nosotros va a haber problemas. Lo hubo en la iglesia primitiva. No hubo problema con Pablo y Marcos y Bernabé. Se enredaron porque somos seres humanos. Pero al final, ¿qué le dijo Pablo? Oye, tráeme a Marcos, que el hombre me es útil en el evangelio. Porque se arreglaron, porque hubo el perdón. Ese perdón que Jesús solicita en esta parte de la oración, Pablo lo aplicó, perdonó de hecho. Ustedes saben que en 1 Corintios hubo una persona, un muchacho que estaba con su madrastra, con la muerte de su padre, y allí lo expulsaron de la iglesia. Y en 2 Corintios Pablo llama a la iglesia a que lo restauren, a que lo perdonen. ¿Por qué? Porque ese es el mecanismo que usa Dios, hermano, para que nosotros seamos restaurados del perdón. Es el anular la condición de deuda que teníamos, que fue lo que Dios hizo con nosotros. Ahora, fíjense si esto es importante, y por eso yo quiero entrar a una parte de la clase. Esto es un preámbulo de todo más o menos a grandes rasgos de lo que hemos compartido en toda esta parte de la oración, porque es impresionante, hermano. Y yo les digo sinceramente, lo que hemos hecho es rascar por encimita. Por eso usted tiene que seguir estudiando. Esto es importante. ¿Por qué? Porque Jesús no se quedó allí. De hecho, sigue diciendo, después que enseñó a hacer toda oración, habló acerca de la tentación. ¿Recordemos? ¿Verdad? Entonces, pero después hace el cierre de esta enseñanza. Jesús vuelve a tomar el perdón para cerrar la enseñanza acerca de la oración. Y yo recuerdo que en una de esas primeras clases, mi hermana me citó un pasaje que yo dije, no vamos a dejarlo ahí, porque eso lo había dejado yo para el final, que sí lo vamos a leer esta tarde, para que nos demos cuenta de lo importante que es que Dios, que nosotros perdonemos para que seamos perdonados. Mire, Mateo capítulo 6, verso 14 al 15, en la parte final de la enseñanza de la oración, dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La forma en que termina la enseñanza acerca de la oración es impresionante. Fíjense, notemos que Jesús no ratifica el perdón de Dios hacia nosotros, pero sí lo hace de nosotros, o sea, lo hace entre nosotros mismos. Él vuelve a tocar el punto en que necesitamos perdonarnos. Ahora, yo les hago una pregunta en esta tarde. ¿Será importante? ¿Será importante el perdón entre nosotros cuando Jesús cierra la enseñanza acerca de la oración con respecto al perdón? Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque Jesús vuelve a hacer énfasis por la gravedad que tiene eso dentro de la iglesia. Hay hermanos que no se perdonan. Hay hermanos que están peleados a muerte dentro de la congregación y están con el egoísmo o con la arrogancia. No, él tiene que venir y pedir perdón. Recordemos la enseñanza. Si cuando vas a dar tu ofrenda en el altar y te acuerdas que tu hermano, ¿te das cuenta? Entonces, y la otra parte, cuando tú ores y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti o tú contra tu hermano, arréglense, hermano. Hay que buscar la forma de que nuestra deuda sea saldada, porque hemos sido perdonados y nuestra salvación está condicionada dentro del perdón. No perdonamos, no somos perdonados, y eso es un problema. Hay gente que no quiere perdonar porque está encaprichado en que la otra persona tiene que venir a pedirle perdón. Y eso es un grave error. Si allí te acuerdas, cuando vas a echar tu ofrenda, que tu hermano tiene algo contra ti, o yo recuerdo que Carlos tiene algo contra mí, tengo que arreglar el asunto con Carlos, y después presento mi ofrenda.
Ahora, mire cómo dice la Escritura para que nos demos cuenta. Lo primero, como padre, Él manda que nosotros hagamos lo mismo. Fíjense, miren qué importante esto. O sea, yo decía esto anteriormente, ¿verdad? Como padre, Él manda que nosotros hagamos lo mismo, ya que no existe nadie en el mundo que nos haya hecho algo más grande que lo que nosotros le hemos hecho a Dios. Le fallamos, pecamos, nos fuimos. Ahora veamos un ejemplo contundente, y aquí es donde voy a citar el pasaje de Mateo capítulo 18, versos del 23 al 35. Y yo quiero que preste atención, hermano, porque esta es la realidad que vivimos dentro de la iglesia. Exactamente, dice así. Por lo cual, escuche bien, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía, escuche la palabra, 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces, porque hermanos, somos especialistas. Cuando nos golpean, parecemos ultra ovejitas, ultra mancitas. Allí, cuando tenemos un problema, lloramos y nos arrodillamos, y si tenemos que ayunar, ayunamos. Hermano, es que por misericordia, porque somos seres humanos. Entonces, dice la Escritura de esta manera: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. O sea, en otras palabras, eso es como que, por ejemplo, Carlos me deba a mí, ¿usted sabe cuánto? 10 millones de dólares. ¿Verdad? No, Carlos, me debe 10 millones, ¿verdad? Y que ahora yo le perdone la deuda a Carlos, y Carlos va a donde está el pastor, que le debe 10 pesos, y lo agarra por el cuello para que le pague la deuda. ¿Se dan cuenta de lo injusto que es el ser humano? ¿Hasta dónde podemos llegar, hermano, en nuestra maldad? Un hombre que se le perdona una deuda impagable, porque lo que usa Jesús allí es una deuda impagable. 10,000 talentos, ¿dónde rayos va a sacar ese hombre eso? ¿Tú me entiendes? Y aún así le fue perdonada la deuda. Hermano, nosotros hemos hecho más que eso. Le fallamos a Dios, hemos pecado, nos rebelamos contra Dios, y Él perdonó nuestra deuda completa. La anuló y la acabó en la cruz. Pero ahora, cuando tenemos un problema entre nosotros, que son cosas insignificantes comparado con lo que le hemos hecho a Dios, entonces lo agarramos por el cuello y no queremos perdonar esa deuda. Y eso es un problema, porque la iglesia, hermano, para que camine en fe y en santidad, tiene que ser una iglesia sana. El perdón es el mecanismo que usa Dios para que la paz dentro de la congregación funcione como Él lo establece. No hay perdón, no hay paz. Dios no puede moverse, hermano, en un ser humano tóxico, lleno de veneno, de arrogancia, de amargura, porque cuando uno no perdona se llena de amargura y de arrogancia. Por eso está la enseñanza acá, una enseñanza plena, donde hay una persona que le debe un rey que quiso hacer cuenta, una enseñanza preciosa de Cristo para poder ajustar y recoger el dinero que le debía, y se le presentó un hombre que tenía una deuda impagable, y de repente le rogó, arrodillado, dice la Escritura, le suplicó, porque así lo hacemos nosotros. O cuando nosotros tenemos un problema con Dios, ¿dónde vamos? Y las lágrimas, y nos tiramos en el piso, y si hay que ayunar, y si tenemos que llamarlo a la iglesia, hermano, oren. ¿Lo hemos hecho o no lo hemos hecho? Porque es una realidad. Y ahora tenemos un problemita entre nosotros, y queremos pasarle la cuenta como si nosotros fuésemos Dios. Hermano, Dios nos perdonó a nosotros una deuda que no podíamos pagar. Sin embargo, los problemas que tenemos en nosotros son pagables. Todo lo que suceda dentro de la congregación se puede arreglar. Lo que no se podía arreglar era el problema del pecado, y Dios se tomó la responsabilidad por amor al mundo, por amor a nuestras vidas,
de solucionar el problema perdonando nuestros pecados, como dice la Escritura, yéndote a la cruz del Calvario y pagando nuestra deuda. ¿Seremos nosotros responsables de no hacer lo contrario? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque dice la Escritura, no termina aquí la historia, yo quiero seguir leyendo para que usted se dé cuenta. Y haciéndose de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, lo mismo que hizo el otro. Lo mismo. ¿Se dan cuenta? Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso. Usted se imagina, hermano, si nosotros venimos todos reventados delante de Dios pidiéndole perdón y que el Señor diga, negativo. Tremendo problema. Eso es terrible, pero no es el caso. Nosotros cuando venimos ante Dios con un corazón arrepentido, y por eso el salmista dice que el corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, que venimos con un corazón arrepentido, Él nos perdona, anula la deuda, nos limpia con su sangre y entonces quedamos limpios ante Dios y la deuda que había ya no existe más. Pero no así entre nosotros. Por eso es que aquí está la enseñanza donde sigue diciendo, y fueron, dice, lo que pasaba hasta que pagase toda la deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho. Hermano, es que es causa de tristeza. Ver lo que Dios hizo conmigo, que yo no sea capaz de perdonar a mi hermana. Si Dios me perdonó a mí una deuda mucho más grande de lo que ella me pudo haber hecho, o ella a mí o yo a ella. Entonces esto es importante porque mira lo que sí dice la Escritura. Y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su Señor le dijo, siervo malvado. Recordemos las palabras de Cristo, que para mí, cada uno tiene sus cosas dentro de la Biblia, pero para mí una de las palabras más duras que yo encuentro en la Biblia es cuando el Señor dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, al castigo eterno, porque yo no les conozco. Ya dice Trancó el serrucho, hermano. No hay nada que hacer. Por eso, mientras que estemos en vida y hay cuentas que arreglar, debemos solucionar los problemas entre nosotros. La iglesia es un cuerpo que no puede estar dividido. Cuando hay falta de perdón, hay división. Porque usted no va a separar un dedo o la oreja, como es mi hermano. Es duro. Entonces, por eso es que nosotros tenemos la enseñanza de Cristo, de un hombre, de un rey que resuelve un problema, y aquel siervo malo fue por una miseria. Por eso decía, puso una exageración, ¿no? 10 millones contra 10 pesos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué haría yo con Carlos en ese momento? Si yo pero Carlos, ¿qué estás pensando? Y lo cogió por el cuello. Sí, lo ahogaba, dice la Escritura. Te acabo de perdonar una deuda de 10 millones de dólares y vas por 10 pesos. Hágame el favor, hermano, y esa enseñanza es lo que nosotros tenemos que poner en práctica, y sigue diciendo la Escritura. Entonces, llamándole a su Señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Qué precioso el texto, ¿no? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Se entregó el tipo. Se quedó para siempre en la prisión. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Y hermano, hay gente que piensa que perdonar es olvidar. No, lo único que olvida es Dios. Perdonar es cancelar la deuda, y que cuando yo vea a mi hermana que me haya hecho algún daño, yo la pueda ver y no despierte ningún sentimiento incorrecto contra ella. Cuando yo la vea, la deuda quedó la cicatriz, pero quedó allí. Y ella sigue siendo mi hermana, nosotros seguimos perteneciendo al mismo cuerpo, porque lo mismo que le pasó a ella conmigo me puede pasar a mí con otro, y yo puedo hacerle daño a otra persona. Y un poquito más.
que cuando veas a esa persona y la veas pasando dificultades, seas capaz de decir yo te amo. Claro, pero por eso es que dice acá, perdón de todo corazón. O sea, que el perdón sea genuino. En otras palabras más sencillas o más entendible para nosotros, que el perdón tiene que ser genuino, hermano, tiene que ser de verdad. No es un perdón de palabras, es un perdón que demuestre con acciones que has cancelado la deuda y punto. Ese es el punto del perdón, de que todo, porque eso fue lo que hizo Dios con nosotros, porque si no estuviésemos enredados a las patas de los caballos, porque si Dios no nos perdona a nosotros, nos perdonara a media o no de corazón, era un problema, porque al final nos iba a juzgar. Pero en el libro de Dios, la deuda que usted y yo teníamos ya no existe. Cuando el diablo va a buscar allí, le encuentra el libro en blanco. No hay ningún acta que nos acuse. ¿Por qué? Porque Él asumió el costo, el pago de la deuda por nosotros. Así que nosotros debemos hacer lo mismo con nuestros hermanos. Como hemos estudiado hasta ahora, toda la enseñanza acerca de la oración es más profunda de lo que podemos ver en el pasaje en sí. ¿Se da cuenta? Un pasaje aparentemente sencillo, pero no lo es. Ya que este solo es un bosquejo que nos sirve como guía a la hora de hablar con Dios, eliminando todas aquellas palabras que no son necesarias, y más que esto, nos sumerge dentro de su palabra, encontrando en ella todos los recursos necesarios para vivir no solo una vida de oración, sino toda una estructura espiritual trazando el camino que nos permite llegar hasta su misma presencia. Al enseñarnos acerca de la oración, eliminó todas aquellas prácticas incorrectas que los supuestos maestros y doctores de la ley mostraban al pueblo después de despejar el camino, les enseñó la forma correcta de orar. Dejándonos una estructura sólida por la cual podamos caminar seguros a través de nuestras palabras, llevando nuestras oraciones sin estorbo hasta la misma presencia de Dios. Es de sumo interés para nosotros el poder ver, al estudiar este tema acerca de la oración, el énfasis que Jesús hace con respecto al perdón, ya que no solamente trata el asunto en medio de la enseñanza. Recordemos que él lo intercaló, después que enseñó acerca del perdón, habló acerca de la tentación y termina la oración una vez más, que lo quiero volver a leer y con esto concluimos esta parte, en Mateo capítulo 6, versos 14 al 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, que Dios nos bendiga en esta tarde y que podamos entender el mensaje correcto y que aprendamos, hermano, hay que aprender a perdonarnos. Y si no puede, pídele ayuda a Dios, porque la Escritura dice que Él da la fuerza para hacer lo que sea. Pablo decía, después que había pasado por las 7 llamas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay estructura diabólica, hermano, no hay problema que Dios no pueda resolver. Definitivamente. Espero que esta parte de la enseñanza, hermano, yo sé que nos tomó un par de meses llegar hasta aquí, y yo sigo diciendo que lo que tocamos fue la parte de arribita, por eso es necesario nosotros en nuestros hogares, y es importante, sí. Una cosa que nos da seguridad de salvación es el perdón. Pero claro, pero si es que ahí está. Es el perdón. Perdón, salvación, garantizado. No hay manera de que te escapes de allí. ¿Se dan cuenta? Porque el problema es que cuando nosotros nos perdonamos unos a otros, está la garantía, el sello de Dios, diciendo, si tú perdonas, Dios te perdona. Y punto. Así que vamos a terminar en oración. Espero que todo este tiempo, hermano, haya sido de bendición esta parte de la oración, porque ya tristemente no voy a poder estar más con ustedes por ahora. No sé si algún día otra vez, pero se presentó unos problemas con respecto al trabajo,
y yo pensaba quedarme aquí cerca de 2 meses más, pero no va a poder ser. Ahí hubo unos problemas con el gobierno y el problema del inglés y el trabajo, y resulta que esto está medio complicado, así que espero que toda esta enseñanza, hermano, haya producido en ustedes por lo menos un interés en volverse a la palabra de Dios, en estudiar la Escritura, que es la parte más importante que tenemos en esta tierra. Los tiempos se van a poner difíciles. Yo siempre, cuando escucho a Pablo diciéndole a Timoteo, después que le dio una serie de enseñanzas, pero Timoteo también debe saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, intemperantes, crueles, y la lista sigue. Imagínense, si Pablo, que estaba viviendo tiempos peligrosos, dice que vendrían más peligrosos, ¿cuánto no debemos nosotros hoy en este tiempo estar más preparados que nunca? Porque el Señor viene, hermano, y viene por su iglesia, y viene por una iglesia santa, sin mancha, para gloria de Dios. Vamos a terminar en oración, así que un hermano que quiera pedir este tiempo en oración. Padre Santo, nos hemos deleitado, Señor, escuchando tu palabra, como siempre. Rogamos en nombre de Cristo que nos podamos deleitar de igual manera, poniéndola por obra, Señor. Que podamos amar como tú nos amaste, perdonar, Señor, como tú nos perdonaste, de tal manera que todo, Señor, lo echaste en el fondo de la mar y nunca más te acuerdas de nuestro pecado. Que así, mi Dios, podamos ser nosotros tus hijos. Gracias, Padre, por nuestro hermano Alberto, por el tiempo que ha estado con nosotros, Señor. Ha sido de inmensa bendición. Rogamos, mi Dios, que tú les lleves con bien hasta allá donde ellos van a estar, que les bendiga, mi Dios, aún más, para que ellos puedan ser de bendición para otras personas como lo han sido para nosotros. Gracias por su vida, por la de su esposo. Cuídale, mi Dios. Vamos a extrañarle, pero rogamos tu bendición para él. Y sabemos, mi Dios, que aunque lejos, lo tendremos en nuestro corazón. Pedimos, mi Dios, también que tú tomes control de este servicio que próximamente vamos a ofrecer a ti. Y Padre, que podamos ofrecerte sacrificio de júbilo y de alabanza que sean de tu agrado. Perdona, Padre, nuestros pecados, y sé con aquellos hermanos que estén trabajando en sus hogares, aquellos que estén enfermos, Señor, aquellos que necesiten consuelo, sé tú dando la fortaleza, la paz, el consuelo como solo tú puedas hacerlo. Y una vez más, gracias por mirarnos, Señor, y por perdonarnos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén.